Buenas noches a toda la comunidad policial, a la familia policial. Muy buenas noches. Esperamos a que se conecten todos los seguidores de la página Jurisprudencia Policial. Ya llegamos a los 25.000 seguidores a través de la página Jurisprudencia Policial y agradeciendo infinitamente la invitación, ¿no?, de este humilde servidor, abogado Yuri Toscano Villafana. En esta ocasión vamos a tener el honor de recibir una grata exposición de nuestro amigo, el abogado, reconocido abogado Paolo Aldea Quincho, ¿no?, quien nos va a hablar en esta oportunidad sobre la nulidad de actas policiales a consecuencia de las malas praxis. De repente hay otros que consideraban no mala praxis, de repente algunos errores involuntarios que incurre la policía al realizar o al redactar actas policiales, más que todo al momento de la intervención policial, donde por las circunstancias, ¿no?, las circunstancias del acontecimiento policial son mayormente ocasionados, podríamos decirlo así, por ciertos desconocimientos de la norma y de repente por una falta de capacitación por parte del Comando de la Policía Nacional. Normalmente los integrantes de la policía reciben capacitaciones, cursos de especializaciones por parte del mismo personal policial o de la fiscalía, pero nosotros tenemos que también alimentarnos de conocimiento por parte de otros profesionales, los protagonistas del otro lado, quienes van a cuestionar nuestras actas. Y qué más qué mejor que nos pueda ilustrar y compartir sus experiencias el doctor Paolo Aldea, quien es reconocido abogado de una firma a nivel nacional e internacional, autor de muchas publicaciones a nivel nacional y incluso tenemos la nulidad de varias actas policiales en vías tutela de derechos que han sido declarados fundados a través de la firma del estudio jurídico Paolo Aldea y Abogados, ¿no? Buenas noches, doctor Paolo. Muy buenas noches, Yuri. Muy buenas noches. Quiero agradecer a Jurisprudencia Policial por la invitación, por invitarme para poder estar esta noche con la familia policial para abordar un tema, sobre todo práctico, ¿no? Más allá de la teoría, más allá de la dogmática, más allá de concepciones teóricas. Lo importante hoy es que esta conversación nos sirva en la vida diaria. Y mañana más tarde, cuando estemos en elaboración de un acta, podamos advertir situaciones que de pronto, ¿no?, nos pueda servir para salvar la validez de un documento que se convierte en una pieza clave en la investigación penal y en el proceso penal. Entonces, gracias. Para los que no saben, bueno, yo he conocido al doctor Yuri Toscano ya hace algunos años. Tengo las mejores referencias del colega como abogado y como efectivo de la policía. Y bueno, yo tengo doble gratitud de estar el día de hoy aceptando esta invitación y acompañándote en esta conversación dirigida a toda la familia policial. Gracias. Muchas gracias, doctor Paolo. Debemos partir nosotros haciendo un preámbulo sobre qué es acta policial desde el enfoque interno, o sea, desde la normativa de la misma policía, porque el derecho policial moderno es una corriente jurídica de estos últimos tiempos que ha iniciado posiblemente del año 2000 en adelante, donde policías se han convertido en abogados y han plasmado sus conocimientos policíacos, sus casuísticas policiales y su experiencia como policías al derecho o viceversa, ¿no? Cosa que es muy difícil que existan de repente abogados que conozcan de lleno al derecho policial, más que todo por la terminología y los términos castrenses que esto acarrea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hablando de las actas, doctor Paolo Aldea, el manual de documentación policial, ¿no?, que tiene ciertos errores y contradicciones, tal como la directiva 0304 del 2016, directiva de intervención policial en flagrancia delictiva, también que vamos a discutir ciertas contradicciones que ha traído como consecuencia la nulidad de varias actas. Y esta nulidad no solamente queda ahí, sino que trae como consecuencia negativa también la impunidad, y podríamos decirlo, y de repente
existiendo buenas intervenciones policiales con capturas de ranqueados delincuentes, con incautación de drogas, armas de fuego, organizaciones criminales, se ven abajo por de repente malas praxis, ¿no? Que esta noche vamos a tener que de repente hacer un pequeño conversatorio y ilustrándonos con sus conocimientos, doctor Paolo Aldea. El acta policial muchas veces ha sido mal empleada o indebidamente empleada porque acta viene de acto. O sea, no existe un manual de documentación donde pueda especificar cuántas actas puede existir. Podemos nosotros en este momento coger un libro y leerlo y podemos decir que es un acta de lectura de documentos. Podemos ahorita transmitir esto y plasmarlo en un acta y podemos decir que es un acta de transmisión de la conferencia en vivo, ¿no? Entonces, de todo acto va a traer como consecuencia una redacción de actas. Entonces, partiendo de ello, doctor Paolo, ¿qué opina usted sobre la actuación policial y la documentación policial que viene realizándose con el Código de Procedimientos Penales y con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que en gran parte de Lima todavía no entra en vigencia, y pienso que va a ser también otra problemática la implementación de este modelo procesal penal, porque es netamente, podríamos decir, garantista y tiene más reglas de juego, ¿no? Y esas reglas de juego que usted esta noche nos va a iluminar con sus conocimientos, doctor Paolo. Muchas gracias, Yuri. Efectivamente, ¿no? El Acuerdo Plenario 6-2011 de la Honorable Corte Suprema fue un antecedente jurisprudencial que sirvió para definir qué es el acta como un documento o como finalmente un elemento de prueba dentro del proceso penal, ¿no? La Corte Suprema dice que el acta es un documento y en su relación con el acto es un documento que perenniza un acto. O sea, nadie duda que hay un acto detrás del acta que levanta el policía o el fiscal, pero el problema central sobre la validez de las actas está en cuidar que las actas, primero, observe formalidades, pero segundo, el llenado de un acta no transgreda el contenido esencial de derechos fundamentales. O sea, voy a romper un poco el formalismo, o sea, no quiero caer en palabras técnicas que compliquen este diálogo. O sea, a veces, el secreto de un diálogo es encontrar las palabras más simples que hagan que la conversación sea fluida. Entonces, el problema de un acta es que en el momento en el que el policía llena el acta, o en el momento en el que el fiscal participa de un acta, puede o está en juego derechos fundamentales del intervenido. Y es eso lo que se tiene que cuidar. Parece una teoría elemental, ¿no? Todo policía sabe que en una actuación policial, pues tiene que respetar el derecho fundamental de los intervenidos o del intervenido. Pero en la práctica esto suele a veces tener algunas complicaciones que finalmente han conseguido que algunos jueces hayan anulado las actas, sobre todo las actas de intervención. Ojo, no es el único tipo de acta. La propia declaración del imputado está dentro de un acta, porque si ustedes leen el código dice el acta que contiene la declaración del testigo, el acta que contiene la declaración del imputado, el acta que contiene el examen al perito, cuando éste se practica excepcionalmente durante la investigación preparatoria. Entonces, el concepto de acta va mucho más allá que la sola acta o la mera acta de intervención, que es la primera acta, por decirlo así, que se llena durante las diligencias preliminares. Ahora bien, yo quiero sentarme en algo muy importante y quiero esto, sobre todo, dirigirme a la comunidad policial. Hay una palabra muy repetida en la jurisprudencia y es el tema de elementos probatorios. Los abogados nos complicamos la vida, ¿no? Que medio probatorio, que no hay prueba en la investigación, la prueba aparece en el juicio, aquí se llama elementos de convicción, aquí se llama acto de investigación. A ver, esta teoría que es interesante, que es válida, pero no es muy útil para el efectivo policial. El efectivo policial no quiere saber estas discusiones doctrinarias.
Pero yo quiero, digamos, hacerles un resumen rápido para que nos sirva esta idea para ir avanzando en el diálogo de esta noche. Efectivamente, la prueba o los medios probatorios aparecen durante el proceso penal o, digamos, con exactitud, cuando estos son ofrecidos durante la etapa intermedia del proceso penal. Antes, bueno, el código les llama o los llama actos de investigación o elementos de convicción. Lo cierto, y la Corte Suprema lo ha dicho en este acuerdo plenario al que he hecho referencia, 6/2011, es que fuese la etapa en la que fuese, nos estamos refiriendo a los elementos probatorios. Esta palabra es más amplia y engloba, ¿no?, la prueba, por decirlo así, o el documento durante la investigación, o sea, prejudicialmente y en el escenario del proceso propiamente dicho. Elementos probatorios. Entonces, el acta es un elemento probatorio. ¿Es un elemento probatorio antes del proceso? Sí, porque aparece en las diligencias preliminares. ¿Y va a ser un elemento probatorio dentro del juicio? Sí, porque probablemente el fiscal lo va a ofrecer como uno de sus medios de prueba documentales junto con su requerimiento de acusación. Es decir, probablemente vaya a ser actuado en el juicio oral. Entonces, yo quiero que los efectivos de la policía identifiquen la importancia de esta acta, pero no solamente para garantizar la detención de la persona, o de pronto no solamente para garantizar la prisión preventiva de una persona, o no solamente para garantizar los siguientes actos de investigación que va a realizar o las siguientes pesquisas que va a realizar durante las diligencias preliminares. Este elemento probatorio es una fuente de prueba durante la investigación preparatoria, llámese diligencias preliminares o formalización. Repito, es una fuente de prueba. Pero este mismo elemento probatorio va a ser en el juicio un medio de prueba. Entonces, el acta va a ser un medio de prueba. Es por eso que el legislador del 2004 ha diseñado un estadio como la tutela de derechos, un incidente como la tutela de derechos, o un estadio como la etapa intermedia para controlar la validez de esta fuente de prueba que probablemente se convierta en un medio de prueba. Entonces, ustedes dirán, pero claro, lo que acabas de decir, Yuri, y así como tú lo habrán dicho muchos efectivos de la policía, pero con esa acta hemos logrado detener a un prontuariado, hemos logrado detener a un delincuente que muchos años venía traficando con planta de marihuana, que muchos años venía estafando a la gente a través de medios informáticos, qué sé yo, el delito que fuese. Pero eso no es suficiente. Eso no justifica ni va a salvar la validez de un acta si es que ésta se encuentra viciada, por decirlo así, dentro del momento en que se ha construido, se ha tomado conocimiento, porque aquí hay una relación de descubrimiento, que es la relación propia, no sé si me estoy complicando con esta palabra, las fuentes de prueba tienen una relación, digamos, cognitiva y de descubrimiento respecto a los hechos que perennizan. Ahora bien, hay que cuidar el respeto de los derechos fundamentales. Algunas formalidades del acta que ustedes lo han encontrado en la norma, artículo 120 y siguientes del Código Procesal Penal, y algunas directivas como la que acabas de hacer referencia, no están por gusto. Detrás de esas formalidades existe la posibilidad de garantizar el contenido esencial de un derecho fundamental. Esa formalidad está puesta en la norma y se le está impuesta al policía para que el efectivo cumpla la formalidad, no porque se le ha ocurrido al legislador, no por un capricho de los operadores judiciales, sino porque detrás de la formalidad está la exigencia del respeto de un derecho fundamental. Creo que con esto puedo resumir este primer momento del diálogo, Judy.
Claro, las actuaciones que realiza la policía son actos de urgencia inaplazables, urgentes, hablando de la flagrancia delictiva, que son irreproducibles. O sea, que va a ser el cimiento de todo un proceso penal a nivel de investigación preparatoria, juicio oral, casación, qué sé yo, hablando del nuevo Código Procesal Penal, no es así. Pero para ello tenemos que tener en cuenta cuál es la importancia de realizar bien las actas policiales, porque ¿qué sucede? Eh, Cuando un imputado, detenido, acude a un estudio de abogados para que le vea el caso, lo primero que hacen es leer el expediente y buscar el mínimo error en las actas policiales. Y oh, sorpresa, muchas veces lo encuentran. Lo encuentran porque muchos efectivos, o la mayoría de efectivos policiales, desconoce de ciertas directivas que no son publicadas en libros, como de repente podemos encontrar múltiples libros para abogados, para fiscales, etcétera, ¿no? Y sin ir muy lejos, hablamos de la directiva, por ejemplo, de intervención policial, doctor Paolo, donde usted ha tenido un importante logro, ¿no? De que su tutela haya sido declarada fundada, ¿no? Y haya sido el acta de intervención policial realizados por los efectivos policiales de Cusco, pues hayan sido excluidas, ¿no? Y bueno, quisiera que nos cuente cómo ha sido este caso, cómo se ha desarrollado, cuál ha sido su estrategia técnica frente a esta intervención, doctor Aldea, porque tenemos entendido que en este caso, el efectivo policial que lo interviene formula su acta de intervención policial o a la redundancia y consigna textualmente la declaración del imputado. Y es lo que ocurre muchas veces en las intervenciones, ¿no? Ponemos, en este acto el señor refiere que condujo el vehículo en estado de ebriedad. En este acto refiere que sí disparó. En este acto que sí le agredió a su esposa. Entonces, desnaturaliza por sí la esencia del acta de intervención, cuyos lineamientos están plasmados ya en una directiva y muchos lo desconocen. Sinceramente, también lo desconocí hasta hace 2 años, creo yo, cuando ya otros efectivos son denunciados penalmente o administrativamente y le dicen, en los órganos de investigación, le dicen, no, ¿por qué no ha seguido los lineamientos de la directiva? ¿Qué te dice la directiva de la policía frente a actos de intervención policial? La verdad que desconocía. Entonces alegan de repente principios de vulneración a los principios de publicidad, qué sé yo, ¿no? Pero más allá de la responsabilidad del efectivo policial, es al haber omitido, va a tener una responsabilidad administrativa o penal, pero lo peor de todo es que se va a caer el caso, como decimos. O sea, nos van a tumbar la intervención. O sea, la intervención que salieron en todos los medios de comunicación, donde presentamos las armas de fuego, las drogas, etcétera, qué sé yo, quedan nulas. Entonces, decía usted que los lineamientos que va a manejar la policía no tienen que vulnerar principios ni derechos fundamentales. No tienen que inobservar garantías fundamentales y eso es lo que queremos escuchar de su parte, doctor Paolo Aldea. Gracias, Yuri. Yo dividiría, clasificaría digamos, los errores recurrentes en la elaboración de actas policiales en 3 grupos. 1, ¿no? Actas inválidas por inobservancia de formalidades, actas inválidas por desconocimiento de los límites de la flagrancia y actas inválidas por violación del contenido esencial de derechos fundamentales, ¿no? Yo lo clasificaría en 3 por un tema absolutamente metódico. Formalidades, si no observan formalidades expresas del código y de las directivas. 2, los efectivos policiales muchas veces, y los abogados también, desconocemos que existen excepciones y límites a la flagrancia. Y 3, se inobserva o se transgrede expresa o tácitamente el contenido esencial de derechos fundamentales del intervenido. 3 momentos o 3 clasificaciones que afectan la validez. Bueno, además del acta que has hecho referencia, en verdad, nosotros hemos logrado en nuestro ejercicio la unidad de varias actas, algunas de ellas en delitos más complicados.
De esas tres, yo quisiera empezar por uno que me interesa conversar porque creo que es bastante importante y de pronto el tiempo no nos alcanza para abordar los tres supuestos. Flagrancia y sus límites. Recuerdo muy bien un caso que patrociné, ¿no? Donde se intervino, la policía identificó sobre el balcón de una casa que había plantas o sembrío o plantones de marihuana. Entonces lo que dice, señores, es, miren, hay plantones de marihuana, han crecido tanto que se ven por la ventana del balcón. Hacen toda una operación de inteligencia y finalmente dicen, estamos en flagrancia, efectivamente, aparentemente es una flagrancia totalmente válida, perfecta, configurada, materialmente podría ser flagrancia, jurídicamente vamos a discutirlo, y como lo advierten que hay un escenario de flagrancia, deciden montar la intervención, no necesitan orden judicial para ellos, porque claro, la ley y la Constitución señala de que yo puedo allanar el domicilio también en una situación de flagrancia, así que allanan el domicilio, acta de intervención, acta de incautación, acta de detención y toda la documentación propia de las primeras diligencias. Llega el momento judicial y nosotros dijimos, a ver, señores, vamos a ver, ¿estamos en flagrancia? Materialmente estamos en flagrancia. Jurídicamente no es un escenario de flagrancia que justifique, ojo, acá la idea, que justifique la intervención en flagrancia. A ver, doctor, explíqueme, ¿cómo funciona esto? Si bien el código o la Constitución dice que la policía puede detener o puede intervenir en situaciones de flagrancia, puede allanar un domicilio o puede detener a un ciudadano en flagrancia, no se está refiriendo a la flagrancia de cualquier tipo de delitos. Se está refiriendo a la flagrancia de delitos instantáneos o de comisión inmediata. A ver, eso quiere decir que si estamos frente a un delito continuado, por ejemplo, el policía no tiene autorización para allanar un domicilio, el Tribunal Constitucional ha dicho que no. El Tribunal Constitucional ha dicho que la flagrancia tiene 4 requisitos. La inmediatez temporal y la inmediatez personal, que es lo que todo efectivo de la policía y todo abogado sabe. Pero sumado a esto está la percepción directa por parte de un tercero y lo más importante, la necesidad de urgencia. Solo cuando estos 4 requisitos concurren en un supuesto de manera copulativa, se activan las excepciones que por flagrancia se le está dada a la policía, como el allanamiento o la detención de la persona. Discutimos esto ante el juez entendió que este no era un delito de comisión instantánea y decidió dejar sin efecto el acta de intervención en un delito que yo creo que es grave, ¿no? Donde seguramente la policía ha hecho un buen trabajo. Entonces, por eso que quiero centrarme en este segundo supuesto, ¿no? La flagrancia es una situación que tiene límites y genera varias excepciones. Repito, esta interpretación que acabo de dar genera varias situaciones que representan limitaciones. Repito, que representan limitaciones a la actuación policial en supuestos de flagrancia. 1. No pueden actuar invocando flagrancia, ergo no puedo allanar invocando flagrancia en delitos continuados. 2. No puedo allanar invocando flagrancia cuando ha existido o se ha realizado una investigación policial, aunque sea mínima y previa a la intervención. No puedo allanar o intervenir invocando flagrancia cuando se deban de actuar pruebas indiciarias para determinar la realidad de un delito. Ojo con esto, y así lo ha dicho el Acuerdo Plenario 2-2016 extraordinario de la Corte Suprema y la Casación 842-2016 de Sullana. Siguiente supuesto. No se puede invocar flagrancia bajo el único argumento de que se percibió
la simple cercanía del detenido al lugar donde aconteció el delito. Esa frase no puede aparecer en el acta policial. Y finalmente, no se puede invocar flagrancia bajo el supuesto, ¿no?, como justificación de que el representante del Ministerio Público acompañó la intervención policial. Ojo, la presencia del fiscal no valida o no convalida, mejor dicho, una actuación inválida por ausencia de flagrancia cuando se invoca erradamente una situación de flagrancia. ¿Por qué? Porque acá hay algo que a veces no nos damos cuenta. Las facultades de actuación de flagrancia no es del fiscal. ¿A quién la Constitución le ha encargado, le ha dado, le ha reservado la posibilidad de allanar un inmueble o de detener a un ciudadano en situación de flagrancia delictiva? ¿Al fiscal o al policía? Claro, la policía tiene el monopolio de intervención en flagrancia delictiva. La presencia del fiscal en el acta y acta donde dice, ¿no?, el representante del Ministerio Público precisa de que estamos en una situación de flagrancia y por ende. No, a ver. ¿Quién le ha dicho que el señor es el constituyente o es el autorizado para delegar facultades que la Constitución le ha dado al efectivo de la policía? Entonces, todas estas 5 situaciones que acabo de enumerar, si son entendidas erradamente, pueden acarrear o provocar la nulidad del acta de intervención. Y si nula el acta de intervención, yo creo que es también válido discutir en el proceso penal o en los incidentes de la investigación preparatoria la nulidad también de los actos que se han generado a partir de este acto de investigación, ¿no?, como consecuencia de la nulidad de aquello que viene o proviene de un acto nulo. Recuerdo muy bien el caso, pues, de Cusco que me comentas. Nosotros anulamos el acta de intervención policial, pero cuando anulamos el acta de intervención policial ya había declarado el imputado. O sea, el imputado ha sido detenido, al día siguiente presta declaración y luego entramos nosotros al juego en este caso. En el acta de intervención, eso vamos a hablar después, pero solamente como un ejemplo, el señor reconoce los hechos sin abogado. En su declaración con el abogado, ¿qué va a hacer? Y el abogado nunca le advirtió de que su declaración en esta acta era nula y el acta también era nula. Entonces el hombre y el abogado que decidieron seguir reconociendo los hechos en la declaración. Entonces nosotros buscamos la nulidad del acta. ¿Por qué? Por determinado vicio que lo vamos a discutir. Pero lo que me interesa ahora conversar es, nulo el acta, nos pusimos a conversar y a debatir en el estudio qué hacemos con la declaración del imputado, que reconoce hechos. Porque él ha tomado una decisión, hay una manifestación de voluntad de reconocer los hechos. La pregunta es que esa voluntad ¿será una voluntad plena o será una voluntad viciada por error de pronto, por error de derecho, porque creía que lo que había dicho en esta acta de intervención era una manifestación o era una actuación válida? Claro, si yo en la intervención de hoy en la noche, saliendo de esta oficina, me interviene la policía y reconozco de que he estado fuera digamos, ¿no? He estado conduciendo en estado de ebriedad y no había la posibilidad de practicar un dosaje. Al día siguiente declaro ante la policía. Yo declaro con la convicción de que el acta que me levantaron la noche anterior era un acta válida o no. Por supuesto, porque hay una presunción de validez de esa actuación policial. Entonces, si yo hubiese sabido que esa acta era inválida, pregunto, ¿yo hubiese reconocido nuevamente los hechos ante la declaración policial? No. Quiere decir que
parece que la manifestación de voluntad en el momento de la declaración, ya con el abogado en la declaración del imputado, parece que no es una manifestación de voluntad plena, sino una manifestación de voluntad viciada, y viciada por error de derecho, porque creía equivocadamente que el acta tenía un contenido válido o que el acta era una actuación válida. Entonces, después que el juez anule el acta, entonces tendría que también anular las consecuencias que el acta, en la presunción de validez, ha generado dentro de la investigación o dentro de las diligencias preliminares. Bueno, esa es mi posición. Entonces, hablaríamos ahí, doctor Aldea, sobre los principios o la doctrina del fruto del árbol envenenado, ¿no? Si el árbol está envenenado, entonces sus frutos también, o sea, consecuencia del acta de intervención, si es declarada nula, pues lógicamente podría declararse nula las actas que son posteriores. Ese es el problema. Estás actuando como el fiscal, Yuri. Es que tus colegas policías no han estudiado como tú derecho, ¿no? Yo sé que hay muy buena voluntad, hay policías que entregan su vida por el trabajo, pero ya esas palabras complican la vida. Te lo digo porque yo he enseñado cursos de especialidad en la policía. Es mejor decirle, si esto es inválido, entonces probablemente las consecuencias o las actuaciones que se han realizado pensando o asumiendo la presunción de validez de esta acta también sean nulo. Si le llamas la teoría de la excepción de validez de la prueba, exclusión de la prueba ilícita, exclusión del fruto del árbol prohibido, el problema es que esta conferencia está hecha a los hermanos o a la familia policial y yo quiero manejar términos, digamos, más reales, ¿no? Más prácticos, porque yo siempre he dicho que la praxis de la policía es incomparable. Cuando yo tengo un aula de la policía, yo podré tener una teoría, pero que cae en saco roto frente a la inmensa praxis que tiene la policía que día a día, pues, levanta acta. Yo discutí esta nulidad del acta Yuri con los policías creo que de Cerro de Pasco, no estoy recordando, alguien lo va a escribir seguramente por ahí, en una capacitación del Ministerio de Justicia. Y volviendo al tema Cusco, poco para la historia del Cusco, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho esto de la flagrancia, señores o efectivos de la PNP. Por favor, los delitos permanentes, cuidado. También hemos anulado un acta en Huaraz de una intervención en un grifo por venta de mercancía prohibida. No sé si te comenté alguna vez, Yuri, ¿no? Se anuló el acta de intervención policial. ¿Por qué? Lo mismo. Era un delito que no existía necesidad urgente como cuarto requisito de la flagrancia. ¿Por qué? Porque no va a desaparecer, pues, el grifo de hoy, 7:30 de la noche a las 9 de la noche. Entonces, el policía o la policía tiene el tiempo para recurrir al juez y pedir la autorización del allanamiento y la incautación de esos bienes. Por eso es que el Tribunal Constitucional le ha dicho a la policía y a la fiscalía que en los delitos de ejecución continua debemos tener mucho cuidado con observar el cuarto presupuesto de la flagrancia. Esta es la necesidad de urgencia, porque si no existe una necesidad imperante de urgencia en la intervención, si la policía tiene la posibilidad en horas de conseguir la autorización judicial para el allanamiento, de cerraje, incautación o lo que fuese, entonces no actúen invocando flagrancia. Eso, mucho cuidado. Cuidado con los delitos de probanza a través de indicio y queremos invocar la flagrancia como una forma encubierta o fraudulenta de conseguir elementos de prueba indiciario. Cuidado cuando ya se hizo una investigación policial antes, porque el resultado de esa investigación se la pueden llevar al juez y pedir a quien corresponda, o sea, al juez, la autorización para el allanamiento. Cuidado con poner en el acta argumentos como que la cercanía al lugar justifica la detención de tal persona. Ya lo ha dicho la Corte Suprema que este no es un argumento válido, y lo ha dicho el tribunal en el expediente 1324-2000, habeas corpus TC. Y mucho cuidado con pretender constar que estaba el fiscal y con esto legitimar la intervención
cuando le corresponde a la policía revisar, evaluar los 4 presupuestos materiales de la flagrancia para que su intervención sea una intervención válida. Bueno, efectivamente, doctor, debemos de saber nosotros, los efectivos policiales, que el acta de nacimiento, la partida de nacimiento, se podría decir, es el acta policial. Entonces, a propósito de la pregunta que nos hacen ahí en vivo, que posteriormente vamos a desarrollarlo, terminando esta etapa, ¿qué acta tendría que formularse primero, ¿no? ¿El acta de intervención o el acta de lectura de derechos? Existen muchas casaciones que han sido declaradas fundadas, ¿no? Han casado por el tema de que no se les ha expedido, no se le ha emplazado al intervenido su acta de lectura de derechos, ¿no? Donde se consignan todos sus derechos de acuerdo al artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal. Y ahí partimos en que uno de los derechos es guardar silencio, y si lo hace, tendría que hacerlo en presencia o en compañía de su abogado. Entonces, me trae a colación este comentario, la pregunta que nos hacen en vivo, si es que el imputado te dice, sí, señor policía, yo lo maté, sí, señor policía, yo robé, entonces está aceptando su culpabilidad, y esa declaración espontánea no tiene que ser plasmada en el acta. Respondiendo a esa pregunta, no tiene que ser plasmada. Podría tomarme mi declaración a mí como efectivo policial y decir, sí, cuando yo lo intervine, sí, me dijo que lo mató, etcétera, pero al momento de la intervención simplemente se consignan situaciones fácticas, o sea, el hecho, no de repente situaciones jurídicas o declaraciones, que para eso existe otro instituto jurídico, que son las declaraciones testimoniales, el imputado puede guardar silencio, etcétera. Entonces, de acuerdo al artículo 263, doctor Paolo, indica que la policía, después de la detención en flagrancia, de inmediato tiene que comunicar a la fiscalía. O sea, de inmediato tiene que comunicar la detención a la fiscalía, ¿no? O sea, por cualquiera de los supuestos de flagrancia, ¿no? Contemplados en el artículo 159, flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de flagrancia. Pero en la directiva de la policía indica que primero tienes que hacerle el acta de registro personal, el acta de situación vehicular, etcétera, etcétera, y después, como segundo paso, el acta de lectura de derechos. La policía americana no tiene como estilo, al momento de la intervención, decirle, usted tiene derecho a guardar silencio, usted tiene derecho a que no se le emplee en su contra medios intimidatorios, etcétera, ¿no? Entonces, para usted, ¿cuál vendría a ser el mecanismo adecuado o qué debería ser el efectivo primero? ¿Realizar el acta de registro personal o el acta de intervención policial? Mire, para mí para mí la primera acta que se debe llenar es el acta de intervención. Pero más allá del orden, o sea, se va a convertir en una conversación muy formalista. Yo soy una persona que, a ver, ese es el segundo problema cuando conversamos sobre la validez de las actas. Nadie, y esto quiero que me escuche, por favor, mis amigos de la policía, a quienes les guardo el mayor de los aprecios y el mayor de los reconocimientos a su trabajo, nadie va a anular sus actas por el orden del acta. Ningún juez en este país va a anular, porque primero debió ser el acta de lectura, luego el acta de intervención. Primero el acta de intervención, luego el acta de registro personal, luego el acta de registro vehicular, luego el acta de lectura. No hay un orden, ni debería haber un orden, porque las intervenciones no observan, pues si bien hay protocolos para intervenir, no existe pues un orden en intervención. No es lo mismo intervenir pues al señor que está maltratando a una dama en una esquina que intervenir a un delincuente que está interviniendo después de una balacera, intervenir a un carro persiguiendo a un vehículo, o intervenir, qué sé yo, a un jovencito que ha salido asaltado de un muro y acaba de cometer un hurto simple o un hurto agravado. O sea, no se puede establecer unas reglas, y no es lo mismo intervenir en la noche que intervenir a menores, que intervenir en situación de emergencia como esta, donde uno tiene que cuidar
la vida, o sea, cada intervención tiene sus particularidades. Cada intervención es sui generis. Entonces, no intenten preocuparse y decir, no, de pronto, porque debió ser esta, ahora el doctor Paolo ha dicho de que las actas los anula él y que los abogados están anulando actas, y yo no quiero que se tumben mi intervención. No. Entonces, ¿cuál es primera? No vaya a ser que esta acta, voy a cuidar el minuto, el segundo. Mentira. Eso no podemos permitir ni los abogados ni los operadores de derechos, si es que me escuchen en esta conferencia algún juez o algún fiscal. Y si es algún fiscal, por mayor razón, tiene que defender la validez del acta, porque no hay nulidad por mera nulidad. Yo no soy partícipe de una nulidad. ¿Por qué? Porque mire cómo no continuó, aquí no coincide la firma del mismo instructor que hizo aquí, donde se rompió la cadena de custodia. Disculpe la palabra y que lo diga públicamente, de verdad que son cosas de menos importancia. El código es clarísimo para el tema de las nulidades. Ahora el nuevo modelo procesal ha incorporado principios que guían la nulidad, como la trascendencia, la oportunidad, la convalidación, la legalidad, etcétera, etcétera. La trascendencia, que para mí es un principio rector de la nulidad, significa de que yo no puedo anular, ojo, no puedo anular un acta o cualquier otra actuación durante la investigación preliminar por la mera inobservancia de una formalidad. No, señores. ¿Saben cuándo se anula un acta? Cuando la inobservancia afecta el contenido esencial de un derecho fundamental. ¿Qué derecho fundamental va a afectar? Que yo haya hecho en otro orden las actas. Ninguno. ¿Qué derecho va a afectar si no firmaron todos los policías de intervención, solamente lo ha firmado el instructor? Ninguno. ¿Qué derecho va a ocasionar si hay errores materiales en el llenado del acta? Ninguno. Pero en cambio, volviendo al caso Cusco, eso no era un error material, no es cuál fue el orden de la intervención, no es que me equivoqué en el día de la intervención y todas las actas dicen 18 y en el reconocimiento de derecho dice 20, me equivoqué pues. ¿Saben por qué hemos anulado el acta de Cusco? Porque la policía en su intervención consigna y en este momento el intervenido reconoce que es el dueño de la empresa que cometió la supuesta estafa a los turistas que tenían que concurrir a Sacsayhuamán con un servicio para poder presenciar el Inti Raymi el 24 de junio del 2018. Algo así son los hechos, no recuerdo muy bien el detalle. Entonces yo digo, a ver señor, ¿y por qué la policía incorpora un dato que se encuentra protegido en el sistema jurídico? O sea, si de algo se caracteriza el tan mentado Código Procesal Penal, es porque no acepta declaraciones del imputado sin la presencia de la defensa formal o la defensa técnica, que es lo mismo, que garantice el derecho de defensa. El código no dice que venga el fiscal. Yo no sé de dónde sacan esa formalidad, señores. ¿Quién ha dicho que el fiscal tiene que estar en la declaración del imputado? Nadie. Que al fiscal le guste firmar actas en las que ni siquiera participa, es el lío del señor fiscal. Yo, policía, no le dejaría firmar. Se deja constancia que no es el señor fiscal, y como el código señala que el imputado puede declarar ante la policía o ante el fiscal, entonces, estando aquí el instructor de la investigación se toma su declaración. Bueno, pero como los fiscales son los número uno en firmar aquello que no han hecho ni lo han leído a veces, entonces firman pues las actas que se le presenten. El código dice, si hay confesión, ahí sí, señor policía, detenga el acta. En este momento se suspende el acta porque aparentemente o probablemente hay una confesión del imputado y se llama al representante del Ministerio Público. Listo, así no venga el representante. Continúo y le hago firmar para cuidar que la formalidad, pero no cualquier formalidad, sino una formalidad que está vinculada
directamente al contenido esencial de un derecho fundamental del imputado que no podemos soslayar. Entonces, claro, yo me encuentro con un cliente donde la policía le puso su declaración, no había ni fiscal ni nadie. Finalmente ni le consignó, pues por último le consigno y digo que aquí estaba el fiscal de turismo, pero nada de eso. Yo, policía, a la defensa pública, alguien le hubiese hecho firmar el acta, no sé, no se me hubiese ocurrido por salvar la validez en un argumento ilegal, yo sé, totalmente ilegal, pero, digamos, hasta eso hubiese generado dudas de la validez del acta. Pero si no hay ni la intervención aparente del fiscal ni de la defensa, evidentemente tuve que pedir la nulidad de esta acta porque, repito, tenía una descripción, ojo, que no es propia, que no puede dejarse constancia sin la presencia del abogado defensor. Vuelvo ahora a la experiencia en Pasco y en Huánuco con la policía. Yo recuerdo... un momentito, disculpe, doctor. Bueno, es que acá hay una pregunta sobre eso, es importante. El acta, entonces, era nula. Pregunto yo, ¿era nula toda el acta de intervención? ¿O podía el juez de la investigación preparatoria decir, señor, perfecto, yo le voy a excluir del acta este extremo del acta, pero voy a dejar las 5 hojas de la intervención porque aquí hay información relevante y además que no está viciada? Entonces, esto me lo preguntó ya un compañero, un colega de la policía, un efectivo de la policía en una de las conferencias. Claro, el juez no lo puso, ni la fiscalía tampoco, digamos, puso como punto controvertido en el debate del incidente de la tutela de derechos este punto. Pero a mí me llama la atención. El Código Procesal Penal, claro, ustedes conocen, tiene reglas sobre las nulidades a partir del artículo 150 y siguiente, y los principios a los que hacía referencia. Y el artículo 150 habla de la nulidad absoluta y el 151 habla de la nulidad relativa, pero nuestra norma no tiene un artículo que aborde la nulidad parcial de las actuaciones procesales, sean estas actuaciones policiales, actuaciones fiscales, ¿no? Como correspondan. Entonces, aquí nace un debate válido. A mí me parece que esa pregunta es totalmente válida. Si es que podríamos estar hablando de la posibilidad en una tutela de derechos de poder disponer u ordenar a nivel judicial la nulidad parcial de un acta de intervención policial. Respuesta como profesor de derecho, como académico, no como abogado de este caso, ojo, de este caso que aún está continuando, así que estoy vulnerando la reserva digamos, de la defensa, pero con fines absolutamente académicos, ya porque esta discusión ya está cerrada, el juez ha dicho nula toda el acta policial. Yo creo que debemos recurrir supletoriamente a las reglas de nulidad del Código Civil y del Código Procesal Civil, nulidad del acto jurídico, del libro segundo del Código Civil y las nulidades procesales del Código Procesal Civil para estar ya empezando a considerar seriamente la posibilidad de una nulidad parcial del acta de intervención. Porque no encuentro justificación para anular toda un acta de intervención, porque en los 2 últimos párrafos de esta se incurrió en un vicio que efectivamente justifica que sea ese extremo excluido del acervo, digamos, de la investigación o del acervo probatorio de la causa de la investigación que se lleva a cabo. Ahora sí, Yuri, yo le cedo el uso de la palabra. Disculpe que yo hable demasiado, a veces... no, sí, la tenemos. Usted es el invitado. Doctor Pablo. Bueno, existe la mala praxis, o algunos efectivos consideran que el representante del Ministerio Público, bueno, es una especie de garante o notario que le va a dar cierta legalidad a las actas de intervención policial y las diligencias urgentes inaplazables que sean consecuentes a ellos. ¿Qué quiere decir? Creen que si el fiscal está presente durante un acto de intervención, que va a traer como consecuencia un acto de intervención, ya las actas policiales van a ser válidas plenamente,
Y es por eso que muchas veces reiteran las llamadas a los fiscales y los fiscales no llegan. El fiscal no necesita estar en esas diligencias. O sea, quiere decir que si son diligencias urgentes, inaplazables, los puede realizar la policía, solamente la policía. El fiscal no garantiza y no da fe de que estas actas sean válidas, vuelvo a repetir. Entonces, partiendo de ello, ojo que sí el fiscal podría expedir o dar la libertad del detenido, que es una cosa muy diferente. El fiscal no tiene funciones de detener ni ordenar la detención. Constitucionalmente es solamente la policía en flagrancia delictiva y el juez con una motivada resolución. Entonces, son las dos únicas autoridades y la policía que tienen el monopolio de la intervención en flagrancia delictiva. Entonces, bajo ese contexto, quería a las preguntas que veo acá a través de la página, no confundir que las actas van a ser nulas en vía de tutela de derecho o a nivel de la etapa de investigación preparatoria a cargo del juez de garantías, porque si bien es cierto, ahí me dice, no, tiene que ver, considero que tiene que haber cierto orden en algunas actas que pueden ser cuestionadas al momento de la valoración en la etapa judicial. ¿Qué quiere decir? Que no todos van a ser nulas o sujetos a una nulidad total o parcial, ¿no? que establece en una etapa intermedia, que pueden ser que pase este filtro, pero a nivel judicial algunas actas también van a ser cuestionadas. Eso es lo que quiero que entiendan los seguidores, que sí, algunas actas no van a ser declaradas nulas, van a pasar este filtro, pero a nivel judicial, a nivel de juicio oral, sí van a ser cuestionadas y no van a ser valoradas muchas actas, ¿no? Por de repente contradicciones, qué sé yo, pero ese es otro estadio procesal. Eso solamente para aclarar, doctor Alea. Está bien, Yuri. Yo recuerdo, no sé si fue con tu promoción o con otra promoción de este curso de especialidad, que hicimos un cuadro donde dijimos cuáles son todas las diligencias donde el policía puede actuar sin el fiscal. Y no solamente es una intervención, ¿no? O una declaración. Existen en realidad varias diligencias que el código le autorizaba al policía, uno, a que realice de mutuo propio, a que realice por encargo del fiscal, o a que realice y comunique al fiscal, ¿no? Porque hay varias formas como se redacta los actos de investigación y de pesquisas en el Código Procesal. Pero bueno, eso podría ser tranquilamente, Yuri, y me ofrezco públicamente en tu página, puede ser tema de conversación, si tú lo permites, porque el tiempo mío está a disposición de jurisprudencia policial. Podríamos conversar sobre este tema que creo que es de suma importancia. Para ir cerrando el tema de las actas, hablaba yo entonces de los derechos. Acá antes hemos hablado de flagrancia, hemos hablado ahora de los derechos. El acta Cusco fue anulada porque vulneraba el derecho de defensa, ¿no? Claro, porque yo tenía el derecho de estar acompañado con mi abogado defensor. Yo incluso tengo ahorita en curso un caso donde estamos anulando un registro domiciliario porque el policía pone, efectivamente, estamos ingresando a la casa con autorización de la propietaria. Entraron y encontraron plantas de marihuana. Entonces te hago una pregunta, Yuri, no me cortes, vuelve a que nuestro director de tecnología nos reubique. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que era voluntad de esa señora, de esa ciudadana, de la propietaria, que la policía ingrese? Lógico, ¿no? Posiblemente lo hayan consignado dentro del acta y posiblemente lo hayan firmado también. Voy a pensar, Yuri, que lo han consignado. Eso lo vamos a conversar en otra reunión, Yuri, sobre cómo se pueden salvar de cortina las actas. Pero probablemente, si yo abro mi puerta y encuentro a 20 policías uniformados, ¿no? Y todavía de una unidad especial de esos uniformes que causan más temor al ciudadano, ¿tú crees que yo le puedo decir, no, señor? La Constitución dice que yo puedo decirles que no y vayan a buscar ustedes su autorización judicial de allanamiento. ¿Me dejan cerrar la puerta, por favor? ¿Usted cree que eso va a ser una ciudadana en un lugar, una ciudadana de a pie, una ciudadana, digamos, que no conoce derechos, que no está instruida, que no conoce de las leyes, que no sigue tu plataforma de jurisprudencia policial? Definitivamente no lo va a hacer.
Entonces, yo estoy ahora peleando en la Corte Suprema una casación para anular un acta de registro domiciliario, ¿no? Porque considero que la voluntad, pensando que la policía no lo ha puesto, no que ha pateado la puerta y se ha metido y ha puesto con no, pensando que la policía sí le ha preguntado y ella le ha autorizado, yo creo que ha habido una coacción, una intimidación tácita. Esa intimidación tácita ha viciado su voluntad. Porque la voluntad para que sea válida en el derecho, Yuri, la voluntad para que sea válida en el derecho tiene que ser plena, señores, absolutamente plena. Si está viciada por error, por coacción, entonces estamos frente a una voluntad viciada. Ergo, esa era una autorización inválida. Y vamos a ver cómo va a responder. Entonces, eso obligaría a la Corte Suprema a sentar un precedente que reformaría el protocolo de la intervención con autorización, ¿no? Señor, el protocolo podría decir, el propietario me autoriza el ingreso y como lo dice este manual de documentación policial, de esta actuación deba procurarse un testigo, que no es un policía, obviamente, ¿no? Entonces, necesitamos reforzar para cuidar el contenido esencial de algunos derechos. Entonces, son discusiones, algunos de ustedes dirán, doctor, pero ya, pues no nos ponga la vida más difícil, usted está buscando anular todo lo que estamos haciendo. No, es que me preocupa, porque también hay que ponerse a pensar en el lugar del ciudadano que tiene derecho a que nadie se meta a su casa. Así en mi casa haya droga, que vaya y que pida pues una autorización al juez, porque el respeto de la propiedad, de la inviolabilidad del domicilio, es importante en una sociedad en la que vivimos. Entonces, pues siempre le digo yo a mis alumnos, hagan las cosas, pero háganlas bien. Y si las hacen mal, háganlo bien mal, ¿me entiendes? O sea, hay que saber cómo cambiamos la realidad para que finalmente la documentación no sea cuestionada ulteriormente. Entro al último tema, porque ya el tiempo nos está ganando, y era el tema de las formalidades digamos, la nulidad de un acta por inobservancia de sus formalidades. Yo decía que el tema de las formalidades no me convence, el principio de trascendencia. Por ejemplo, hay una formalidad en el acta que es interesante, que es este tema de qué ocurre cuando el investigado o el intervenido se niega a firmar el acta de intervención, ¿no? El código dice, a ver, señores, se debe dejar constancia, dice así, literalmente, de la negativa, ¿no? Y de existir causa, se debe también dejar constancia de la causa que genera por qué me niego a firmar. Porque un ciudadano no se niega a firmar un acta porque le da la gana. Probablemente hay algo que motiva su intervención, su negativa, ¿no? No está de acuerdo, cree que es arbitrario, de pronto, no sé, está denunciando alguna situación irregular, qué sé yo. Ahora, el Manual de Documentación Policial aprobada por la Resolución Directoral 776-2016, ¿no? En el capítulo 10, literal C, numeral 6, dice algo, ¿no? Dice, el acta debe contener lo siguiente. En caso de que alguna persona se negare a firmar, se hará constar en el documento de ser posible este acto y deberá, o de ser posible, deberá ser corroborado por un testigo. A mí me parece una norma muy importante porque creo que merece muchísima reflexión. ¿Por qué? No es por formalidad, sino porque hay un derecho en juego. El Tribunal Constitucional ha dicho algo muy importante. El derecho de defensa tiene una doble dimensión. El derecho de defensa tiene una doble dimensión. Una dimensión material y una dimensión formal o técnica, que es la que hace el abogado. Pero una dimensión material que le ejerce el imputado desde el primer momento de la detención, que también tiene derecho a defenderse. Entonces, si yo me niego a firmar ahora y yo quiero dejar, digamos, expresa constancia de la causa o razón que me motiva a no firmar el acta, y el policía simplemente al efectivo no comparte la idea de dejar constancia y simplemente pone se negó a firmar, a mí me parece que debería dejar expresa constancia de que no expresa causa.
Y si no, dejar la causa que justificó que el intervenido no se negó a firmar. Pero yendo más allá, esta norma de desarrollo legislativo, esta norma interna de la policía es mucho más tuitiva, es mucho más protectora, mucho más garantista, diría yo, porque le dice, de ser posible, tiene que haber un testigo. Ojo, ¿cómo evalúo la posibilidad del testigo? No le está diciendo si te da la gana, llama a un testigo. No. Te está diciendo de ser posible que haya un testigo. Y si en el acta de intervención o de los documentos que rodean la intervención se deja constancia que había otra persona que acompañaba al detenido, ¿cuál fue la razón por que el policía no lo llamó como testigo para dejar como testigo de que el intervenido no quería o se negaba a firmar el acta de intervención? No sé si me estoy dejando entender o estoy complicando el escenario. Entonces, No, sí está bien. ¿por qué? No es mera formalidad. Está en juego el respeto de la defensa material del detenido. Entonces, yo creo que eso también merece muchísimo análisis. A mí me parece muy importante, porque si no, si el juez dice, no, el código dice si se puede, si es que expresa la causa, el juez no puede presumir que ha habido, pues, una actuación absolutamente respetuosa dentro de esa intervención, máxime si el imputado está pidiendo la nulidad de una acta de intervención. Entonces, hay que hacer una lectura tuitiva. Yo ahora mismo estoy tras una tutela de presentar estos días, apenas se levante la pandemia, para anular un acta de intervención policial de un comandante que levantó un comandante a un efectivo de la policía, y donde estamos discutiendo esto, ¿no? Y en verdad, a mí me cuentan la historia que es así, creo que tengo autorización para contar. Lo que ocurre es que el policía que es intervenido, ¿no?, por el comandante, firma, ¿no?, usa la firma, lo que me cuentan, en media página. Entonces, el comandante le dice, mira, o sea, tú te crees chistoso, vas a firmar en media página, así que lo rompe, le dice, llénele una nueva acta y póngale que se negó a firmar. Miren la historia. Claro, podría haber un testigo, nunca lo van a consignar. Debió haber una causa o debió expresar que no hubo causa. Pero decir que se negó a firmar es suficiente para validar el acta en las formalidades que exige el código. Me estoy refiriendo al artículo 84, creo, del código, que se refiere a las formalidades del acta. A mí me parece que no es suficiente. Entonces, yo tengo una postura, digamos, un poco garantista, más allá de este caso, 71.3 del código, respecto a cómo debe interpretarse, por ejemplo, la formalidad del artículo 71.3 del código respecto a cuando el intervenido se negó a firmar. Entonces, ojalá tengamos la oportunidad con este juez de poder generar una resolución, que lo mandaría a LP, a Legis, para que sirva como orientador de cómo cuidamos las actuaciones policiales. Repito, con esto acabo. No se trata de anular por inobservancia de una mera formalidad. Pero a veces, amigos, detrás de esa aparente formalidad hay un derecho fundamental en juego. Entonces, el juez tiene que tomar cartas en el asunto. Porque detrás de eso está el derecho de defensa material, está el derecho de defensa formal, como en el tema Cusco, está el derecho a la inviolabilidad de domicilio, está el derecho a ser allanado solo con orden judicial, está el derecho a la legalidad procesal. O sea, hay una serie de garantías materiales y procesales que tranquilamente pueden discutirse en una tutela donde pedimos el acta de intervención. Bueno, Judy, por mi parte, creo que esas eran unas ideas que quería compartir hoy. Ya estamos más de una hora en línea y no quiero cansar a tus seguidores de jurisprudencia policial. Muchas gracias, doctor Paulo Aldea. Una última pregunta de acá de los seguidores, algunas vamos a tratar de absolverlas, pero para darle cierta tranquilidad a los efectivos policiales, también del lado del protagonista, el titular de la acción penal, en este caso el fiscal, muchas veces alega, defendiendo también su tesis ante las tutelas de derecho interpuestas por la defensa técnica, que
que la intervención policial muchas veces no siempre va a ser formal, y ahí podría imperar el principio de riesgo, ¿no? Que podría ser una teoría del riesgo, que es ante ciertas intervenciones policiales que son realizadas de buena fe, ¿no? Entonces, algo que nos podría acotar sobre esa teoría de riesgo frente a actuaciones policiales que de repente se les puede ir de la mano, o se puede de repente desnaturalizar, no tan al extremo, podríamos decirlo, pero que podría ser considerado también por el juez, ¿no? Que no todo va a ser declarado nulo, ¿no? Siempre tiene que asumir ese riesgo también el juez, y ya tendría que ser ya valorado concienzudamente por este jugador, ¿no? ¿Qué nos podría decir de ello, señor doctor Paola? Mira, yo repito, yo creo que el juez tiene muchas herramientas para no anular un acta. La nulidad no puede ser, digamos, la primera salida de ninguna manera. No, o sea, no puede ser la primera salida. De hecho, la nulidad del acta no tumbó el caso, ¿ah? Ojo, yo ahí también tengo un gran reparo. De hecho, en este caso de Cusco, fíjense, nosotros anulamos el acta de intervención policial y el fiscal parece que se molestó un poco. Hemos herido la susceptibilidad del fiscal de turismo en el Cusco. ¿Y qué hizo? Formuló acusación directa. Mire, ni siquiera formalizó el proceso penal, no esperó pues la investigación preparatoria. El hombre dice que tenía todo para irse al juicio. Y ya vamos 1 año y medio en la etapa intermedia, 1 año y medio que la jueza le devuelve la acusación porque no está convencida de irse a un juicio. Entonces, el acta de intervención yo no creo que justifique la nulidad de todo el proceso, ¿no? Va a depender mucho de su debate. Tampoco creo, detrás de un acta de intervención hay mucho trabajo, mucho trabajo. Yo he trabajado en el Ministerio Público y estoy totalmente convencido de que no se puede exigir, ¿no?, que se cumpla todo un protocolo al momento de la intervención. Porque hay tantas cosas particulares que ocurren en la intervención, donde uno pone inclusive en riesgo su propia vida. Entonces, y todas estas situaciones son matices que el juez tiene que valorar. Lo que el juez no puede hacer es soslayar la vulneración de un derecho fundamental. Allí está el problema. Entonces, por eso que todo el tiempo que yo he puesto ejemplos y siempre digo algo, ¿no? Esto ha vulnerado el contenido esencial de un derecho. En mis clases de constitucional, yo tengo una frase: señores, nadie puede venir a decir acá que quiere un habeas corpus, un amparo, una nulidad, porque se ha vulnerado un derecho fundamental. Ni siquiera la vulneración de un derecho fundamental es suficiente, sino es necesario hablar de la vulneración del contenido esencial de ese derecho fundamental. Miren, porque un derecho fundamental tiene un contenido esencial y un contenido no esencial. Cuidado con eso. Entonces, nosotros tenemos que identificar el contenido esencial de un derecho. Doctor, ¿todos los derechos tienen un contenido esencial y un contenido no esencial? Sí, todos los derechos. Alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos ha puesto pautas para saber identificar cuándo estamos en el contenido esencial de un derecho y en el contenido no esencial de ese derecho. La vulneración del contenido no esencial del derecho en juego, para mí, no es argumento suficiente para nulidades como la que estamos hablando. Recuerden algo: su acta es una fuente de prueba. No va a ser toda la vida una fuente de prueba, como lo dijo el señor Toscano hace un momento. En su momento va a ser un medio de prueba. Y eso va a cambiar toda la historia, señores. Va a ser un medio de prueba que va a ser utilizado para que, tras una actuación probatoria, pueda generar determinada convicción o, digamos, o certeza al magistrado, si queremos reconocerle a la certeza para el momento de decidir o dictar sentencia. Entonces, existe un íter probatorio, así yo le llamaría. Existe un íter probatorio. El material probatorio, el elemento probatorio, tiene un íter probatorio.
comienza cuando ustedes levantan el acta, porque allí se genera una fuente de prueba respecto a algo que es objeto de prueba, que es un hecho concreto, y este va a transitar a una etapa del proceso y del juicio con una acusación, va a ser admitido, ofrecido, admitido, actuado y valorado en un proceso, ya bajo el modelo de un medio o bajo la presentación de un medio probatorio. Entonces, lo que ustedes están haciendo es muy poderoso en el proceso. Porque, repito, en el informe policial pues, puede estar bonita el acta de intervención, pero ese valor que tiene en el informe no es el valor que va a tener en el debate judicial cuando, fuera de la presencia de la policía, hombres o personas que solamente discuten el tema jurídico pongan en el debate el acta que ustedes han levantado. Yo me ofrezco a discutir, a poder discutir, debatir, conversar en este foro de la policía Yuri. Públicamente me ofrezco porque después el señor Toscano no me va a invitar. Dos cosas. Uno, las demás diligencias donde el policía puede actuar sin comunicar y sin la presencia del fiscal es muy importante para salvar la validez de determinadas diligencias. Y dos, que me gustaría conversar el tema del fuero militar. Estos días he transitado por el fuero militar, la verdad he salido decepcionado del fuero militar. Por jueces que creen que la sala de audiencias es un cuartel, ¿no? Que tratan al imputado como si estarían tratando, como si serían aún instructores de la escuela y serían los alumnos del primer año. Entonces, a mí me parece, y ojalá que en algún momento, no sé si por este caso o por otro, podamos llevar la discusión del fuero al Tribunal Constitucional. Hay muchas cosas que conversar y mucha academia que hacer en el tema del fuero militar policial. Efectivamente, doctor Pablo, existe un exceso, podríamos decir, en las prisiones preventivas que no van a tener un resultado óptimo, ¿no? ¿Para qué se busca las prisiones preventivas? Están dando prisiones preventivas por un mes y en ese mes no están realizando ningún acto de investigación. O sea, entonces es un amplio debate que podríamos tener sobre las prisiones preventivas en aplicación del Código Militar. No nos podemos burlar de la libertad. Muy bien, ese policía es un indisciplinado, sácalo pues, suspéndelo administrativamente, saca una orden de suspensión que se vaya a su casa. Pero no te burles de la libertad de las personas. No atropelles la libertad. No hemos podido evolucionar cientos de años en mejorar los conceptos, los alcances, las garantías de la libertad, para que en un fuero castrense determinadas personalidades creen que ellos pueden redactar una constitución para ellos o normas para ellos y hacer lo que le venga en gana. O sea, no podemos en el siglo XXI, en el año 2020, por un lado, un tribunal constitucional que se rasga las vestiduras, dando libertad, aplicando la Convención Americana de Derechos Humanos, los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, traen de manera analógica la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Protección de los Derechos Humanos, y en el mismo Estado convive un fuero que utiliza y se burla de la libertad. Si no te gusta un efectivo, bótalo, sácalo, y sácalo en una. Genera un proceso sumarísimo y en 12 horas déjalo sin trabajo si quieres, y que se reincorpore después. Pero crear centros de reclusiones donde yo lo interno, lo alejo de la familia, lo expongo, a mí me parece que hay mucho por hacer en el tema de la policía. Yo me he decepcionado porque tengo años trabajando académicamente con la policía y encontrar que uno se esfuerza para que existan debates académicos como los que hemos tenido contigo, con tu promoción y otras promociones, mientras que algunos oficiales que prestan servicios en las Fuerzas Armadas o en la policía convierten pues juzgados en verdaderos cuarteles donde no impera la ley. Bueno, ya no quiero seguir renegando con el fuero. El tema de la flagrancia es un tema que les va a servir muchísimo para las actas, amigos.
no se confíe en la inmediatez personal ni en la inmediatez temporal. Si no hay necesidad de urgencia, no activen sus facultades de flagrancia. Háganse una sola pregunta. ¿Puedo ir al juez a pedir la orden para entrar? ¿Hay tiempo para que el fiscal vaya? Y si la respuesta es positiva, entonces díganle al fiscal que cumpla su trabajo de formular un requerimiento inmediato y telefónico o por fax o por cualquier medio rápido que le permita tener una orden del juez de garantía o del juez de investigación preparatoria. Porque finalmente, cuando una actuación sale mal, la responsabilidad en este país siempre cae o se rompe por la pita más débil, y a veces son o es nuestra policía y los efectivos que han hecho la intervención los que asumen la responsabilidad de una diligencia que debió hacer previamente el fiscal, porque ustedes no hacen el requerimiento al juez, sino lo va a hacer el representante del Ministerio Público. Bueno, si no hay algo más, Yuri, yo quedo a su orden. Muchas gracias, doctor Paolo. Entonces, coordinar con los abogados de la firma Jurisprudencia Policial para la invitación a su persona y a la mía también, para desarrollar ciertos temas jurisprudenciales respecto a las prisiones preventivas, que es un tema bastante importante, y hay varios efectivos que ya están, policiales más, que están cumpliendo la prisión preventiva en centros de reclusión en Lima, en Cusco. Y bueno, no existen otros mecanismos porque supletoriamente aplican el Código Procesal Penal supuestamente, pero como usted dice, existen también mucha arbitrariedad por parte de los jueces, ¿no? Pero que vamos a discutir sobre ese tema jurídicamente. Tengo que comentarles de un habeas corpus y lo voy a hacer en esa sesión, cuando abordemos ese tema. Tenemos varias resoluciones que han declarado fundada en parte, y se lo voy a transmitir ahí, doctor, por interno para que pueda ser debatido acá con casos prácticos. Muy amable, doctor Paolo, y la página policial de los amigos de Jurisprudencia Policial y la comunidad policial, agradecido a usted infinitamente. ¿Aló? Creo que se ha cortado. Me parece que se ha cortado. Miranda, para absorber algunas preguntas. Ya, yo creo que no hay preguntas, ¿ah? Bueno, Yuri. Hay más de 100 preguntas, pucha, que no han subido al sistema. Están en el sistema más de 150 preguntas. Bueno, ya habrá otra oportunidad para conversar sobre las preguntas, Yuri. Sí, está bien. Muchas gracias, doctor Paolo. A ver, voy a seguir. Muchas gracias a todos los abogados, a la gente que impulsa jurisprudencia policial. Un fuerte abrazo a toda la familia policial y que Dios los cuide muchísimo, sobre todo en un momento de emergencia en el que vivimos y donde ustedes son la primera línea de batalla. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Muy amable, doctor. Buenas noches. Buenas noches.